Hola, mi nombre es Marcus. Hola, yo soy Jocelyn. Nosotros somos quienes estamos detrás de Randy Galápagos Coffee, que es una marca de café de la isla San Cristóbal, en Galápagos. En esta ocasión nos hemos decidido en hacer estos videos para compartir con ustedes algunas de las inquietudes que nos han hecho los visitantes a nuestra cafetería. Sí, y justamente queremos empezar respondiendo a una pregunta bastante recurrente, que es sobre si de verdad se da el café aquí en Galápagos. El café, según la historia humana de Galápagos, llegó hace más de 100 años con Julián Cobos, un personaje icónico para la isla de San Cristóbal y para la historia humana de Galápagos. Él pidió una variedad específica que lo trajeran para Galápagos. Hablamos de la variedad Borbón y esa fue la que se plantó aquí en San Cristóbal, y a partir de allí pues tenemos ya historia de cómo el café llegó y luego se adaptó hasta que en la actualidad pues tenemos café en todas las islas habitadas de Galápagos. Una parte curiosa o interesante del tema es que la variedad Borbón pertenece a la familia de cafés arábigos. Los cafés arábigos son conocidos normalmente como cafés de altura porque crecen a partir de los 800, 900, 1000 metros sobre el nivel del mar. En el Ecuador continental la plantación es 1000, 1200, 1300 metros. Sin embargo, aquí en las islas, ¿y por qué es raro este cultivo? Es porque al menos en San Cristóbal encontramos cultivos desde los 200 metros más o menos, 200, 300 metros, y tenemos fincas que están 400, 500. Nosotros trabajamos con una asociación de productores y las fincas están sobre los 400 metros sobre el nivel del mar, que son alturas muy por debajo de lo normal para esta variedad que sería el arábigo o café de altura. Así es, y justamente es una de las principales impresiones o emociones que recibe a quien nos pregunta por el café, que es difícil encontrar un café arábiga a esta altura. Y obviamente este café, el que crece ahora en Galápagos, tuvo su etapa de adaptación. No es que llegó y empezó a producir inmediatamente. Ahora mismo el café de Galápagos tiene características propias de las islas, por cuanto Galápagos nunca estuvo conectado al continente, lo que quiere decir que nació de volcanes y después de algunos millones de años esa lava volcánica se convirtió en suelo fértil donde ahora crece el café, y ese café que como semilla original estuvo en otros territorios que eran mucho más antiguos, adaptarse a una tierra muy joven implicó cambios que podemos pues ahora degustarlos o sentirlos en taza. Inicialmente el café se trajo a la isla San Cristóbal, pero ahora mismo podemos encontrar cultivos en las 4 islas habitadas, que serían San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana. Cada una de estas islas produce en diferentes escalas el café. En orden serían normalmente que Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana, como la cantidad de producción que tienen anualmente por cosecha. En Galápagos las cosechas normalmente están empezando como la primera parte, hablamos de septiembre, octubre, la traviesa, que es conocida como los primeros pepiteos, y esto viene juntamente con el cierre del ciclo de frío, que es la corriente de Humboldt, y el inicio de una nueva corriente que viene del norte y trae las lluvias. Esto se plantea o es un reto para el productor por cuanto la cosecha llega con la humedad. Y si vamos un poquito más allá de las cosechas, el proceso de secado es un reto que se ha venido dando y que hemos visto de cerca cuán complicado puede ser para poder obtener justamente un café de especialidad, un café de calidad. Los retos están justamente en el hecho de que, aparte de las limitaciones por temas de clima, que son bastante, digamos, que son climas muy intensos, o muy drásticos, en cambio frío, seco, luego caliente, lluvioso y húmedo. Hablamos de que estas 2 temporadas van a decir la cantidad de café que podríamos cosechar en un determinado año. Entonces cada año va a variar, no es un año estable. En las islas no tenemos agua dulce. San Cristóbal sí tiene agua dulce permanente todo el año, pero el agua dulce está en sitios alejados de los cultivos de café, haciendo que sea casi imposible llevar. En general. En general, así es, no solamente café, sino en general. Y
pues todo esto se convierte en retos y justamente se busca calidad en cultivo más que cantidad, ya que la otra restricción es que el 97% de todas las islas están protegidas, es parque nacional, y lo que queda 3%, que es un poquito menos del 3%, queda para la actividad humana. Y ese 3% se divide obviamente en la parte costera, en la parte alta, donde hay sitios donde es difícil poder cultivar. Entonces, el área disponible de cultivo es menor. Entonces, tenemos dos retos allí, el área de cultivo, así como el clima que es muy cambiante y el agua, obviamente, que no se dispone durante todo el año. Sería bueno como mencionar y tener en cuenta que las variedades cultivadas aquí en Galápagos en el tema del café, inicialmente Borbón, todos arábigos, pero tenemos un blend ahora mismo en plantación, que quizá eso sea lo que garantice que cada año se tenga cosechas de café, quizá no en la misma cantidad, pero siempre los productores tienen una cosecha y es debido a que tenemos como este blend de caturra, típica, el borbón y otras variedades más, todos en mezcla, no están como lotizados o separados, y la productividad de la planta puede ser como diferente, pero cada año tenemos por este blend. Hay cosecha. Justamente han habido, diríamos, algunas etapas de arribos de semillas de café específicamente, con Julián Cobos primero, luego una migración de otras provincias, principalmente Loja, hablamos de Manabí, quienes trajeron semillas en épocas donde estaba obviamente permitido traer todo tipo de semillas o animales a las islas, ahora está prohibido. Culminó con las plantaciones con diferentes variedades. Y esas variedades que resisten hasta ahora son las que se adaptaron de mejor manera y generan una cosecha anual, pero van variando de año a año, justamente. Y el productor obviamente no busca dar una diferencia en tasa, sino busca que se produzca o que haya café todos los años. Y de allí que de pronto el café de Galápagos tiene ese reconocimiento por su origen exótico, pero por variedad genética todavía es un reto el poder colocarse en mercados, digamos, más grandes, porque el café de Galápagos sí es buscado por mercados muy específicos, muy exclusivos, por el costo de producción, que se hace un café caro y que en taza tiene características que realmente van a un mercado específico, no está como... Que valore como un origen, en este caso valoraría 100% el origen, es decir, es de Galápagos, más no quizá la validación en taza. Ok, haciendo un breve paréntesis en esto, por comentar que el café que acabamos de preparar es de la isla San Cristóbal, de la zona del Junco. Es producido por el señor Luis Cango. Tiene un proceso muy curioso que es de doble fermentación. Esta finca lleva desarrollando desde hace un poco más de un año estos procesos de fermentación. Lleva experimentando y ha estado dando muy buenos resultados. Entonces, ahora mismo vamos a degustar este café, que ya lo hemos tenido aquí, por supuesto, pero ahora queremos compartir. Bueno, este café es uno de las pocas plantaciones que está por sobre los 450, más arriba, sobre el nivel del mar, muy cerca, en este caso, a la laguna de El Junco, que es un cráter extinto con agua dulce. Es en realidad el único en todo Galápagos que tiene agua permanentemente por todo el año. En épocas de lluvia se pueden encontrar como pozas de agua dulce en diferentes islas, pero El Junco es el único que tiene todo el año. Y esta finca está ubicada al pie de este volcán extinto. Y como dijo Jocelyn, son procesos nuevos para Galápagos y ha sido la intención de poder mejorar la experiencia en taza al dar estos procesos que ya se dan en otras regiones, pero que en Galápagos es muy nuevo y los resultados sí han sido impresionantes. Cómo mejora la calidad del café con estos procesos, que también son controlados, no es que solamente se los pone a fermentar, sino que se tiene un cuidado muy importante por todos los días midiendo las características de cómo reaccionan los microorganismos para evitar que se pueda dañar, porque el otro riesgo es que se dañe, sobrefermente, se daña y tenemos granos negros, y eso hará que en taza obviamente eso haya una diferencia grande o una pérdida también para el productor, porque no podría comercializarlo de la manera como lo busca obviamente con este proceso. Estos procesos, bueno, al menos con este productor lo que se busca es
elevar la calidad en taza del café, darle notas un poco más complejas de lo que normalmente estamos acostumbrados con un café de aquí de las islas, que como mencionamos es un blend en plantación. Entonces tenemos como diferentes variedades sin conocer realmente en qué proporción o en qué medida hay cada variedad. Entonces con estos procesos de fermentación lo que se ha ido buscando es justamente el mejorar la calidad en taza. Justamente tú en el área de tostión, que es el área en el que te has venido desarrollando aquí en la tienda o desde el inicio con el tema, desde que te vinculaste con el tema del café, quizá la tostión ha sido como tu punto fuerte y bueno, tostó estos lotes también, entonces... Sí, justamente eso, se puede sentir esa acidez en este café y en el proceso de tostión, que es una etapa fundamental, una etapa muy importante para alcanzar o lograr que el proceso en post cosecha llegue hasta la siguiente etapa, que sería la taza. Este café fue tostado con el cuidado minucioso tanto de temperatura como de tiempo de tostión, ya que hemos logrado con estos años entender las características propias de cada grano, uno por genética y otro por la experiencia que existe. Incluso investigaciones científicas demuestran cómo reacciona un grano de café en contacto con calor, y con eso podemos en la tostadora manejar tiempos y temperaturas con el fin de mantener atributos que no lleguen hasta a carbonizarse, porque el problema mismo ahora es que a veces se carbonizan los cafés porque se los quema. O sea, hay una temperatura muy alta o se los tuesta de manera que se extiende mucho una tostión. Hablamos de que son tostiones de 20, 30 minutos, esos cafés prácticamente quedarían horneados. Los sabores desaparecen, es una pérdida de todo el esfuerzo que se hace en el campo una vez tostada. Entonces, la tostión para nosotros es fundamental para garantizar que el esfuerzo de campo llegue hasta las manos del barista, que es quien obviamente tiene también su responsabilidad de poder preparar correctamente y finalmente el café sepa bien en taza y hable por sí solo frente al consumidor final. Justamente, y de hecho, estos cafés, los que tienen como procesos de fermentación, los que han tenido un proceso diferente, nosotros aquí en barra los estamos sirviendo solo en filtrados, principalmente en B60. ¿Por qué? Porque, como lo mencionas, tu parte como tostador es garantizar que el trabajo de finca se refleje en el grano ya tostado y llegue hasta acá, hasta nuestras manos, que sería en el caso como barista. Y el nuestro, por supuesto, es ver el potencial del grano y cómo llevarlo hasta quien lo va a consumir. En este caso, solo lo hacemos en filtrados, justamente para garantizar eso, que quien vaya a probar el café pueda sentir las diferentes matices, las notas que tiene, la fragancia, la acidez, que es muy interesante al menos en estos cafés. Entonces, sí, ciertamente creo que es un trabajo conjunto para garantizar siempre el trabajo del productor, que lo que se hizo un año en finca llegue hasta la persona que lo va a consumir, extranjeros, nacionales, bueno, en este caso principalmente extranjeros, creo, pero justamente tratamos de ser esa cara del productor, del producto, y presentarlo hasta el final. Y creo que justamente es una responsabilidad que nos hemos tomado muy en serio. El uso de estos dos términos, ya sea por separado y también en conjunto, hablamos del término Galápagos, el término café. La palabra café puede ser reconocido en algunos idiomas a nivel del mundo, es una bebida muy popular, es una de las... después del agua, ¿sabes? Después del agua, entonces es un término que se puede reconocer fácilmente en cualquier región, y si a este nombre, a esta letra, a esta palabra café lo conectamos con Galápagos, también Galápagos es un término reconocido a nivel global por la historia, por la ciencia, por la teoría de la evolución, por Charles Darwin. Estos dos términos uniendo se convierten en un gran potencial, una gran oportunidad, pero a la vez una responsabilidad. Y de allí porque nosotros tratamos de cada proceso hacerlo de la mejor forma para que cuando no estemos nosotros presentes, el café por sí solo hable y no vayamos a presentar un café que esté horneado o mal secado, o cuando la cosecha de pronto se hizo de manera muy brusca, fueron granos verdes, granos sobremaduros o granos, no sé, secos. Eso va a incidir directamente en el sabor en taza,
Lo que hacemos es evitar eso en el mínimo posible para que la experiencia, el nombre de café, el nombre Galápagos, tenga esa presentación de categoría, de presentación de lujo como se merece Galápagos. Entonces, toda esa combinación nos ha llevado hasta este punto de poder compartir con todos y de hacerlo de una forma constante de lo que hemos aprendido en Galápagos. Tal vez algunos ya conocen que sí se cultiva, pero ¿cómo es cultivar un café en Galápagos? ¿Cómo es cosechar en Galápagos? Las limitaciones que justamente tenemos, uno de los muchos más que todavía están como por comentarles, pero en este caso queremos decirles que el café de Galápagos sí existe, está en Galápagos, es un café único, es un café que se adaptó a esta región, es un café que, según estudios de Nestlé, en el año 2015 para la obtención de denominación de origen, que por cierto Galápagos tiene una denominación de origen del café de Galápagos. En este estudio se descubrió, o Nestlé con el laboratorio descubrieron que el café de Galápagos tiene un nivel de cafeína un poco mayor a un arábiga normal de continente, posiblemente una adaptación propia de la planta para poder protegerse de las plagas. Es una generación de extra cafeína para defensa de plagas que a veces es más común en zonas justamente húmedas y de alturas bajas. Con eso conjunto hace que el café sí sea un producto realmente único. Exótico, diferente, que se adaptó aquí a las islas. Entonces lo que hacemos es una combinación de experiencia, después de ya casi 5 años o un poco más tal vez, trabajando con el café de Galápagos, nos ha permitido adentrarnos mucho más en todo el día a día, desde las plantaciones, desde los semilleros mismos, cómo se hacen aquí en Galápagos para poder llegar hasta la taza, pasando por cada etapa, y cada año es una oportunidad para aprender y mejorar, porque Galápagos, porque San Cristóbal, los productores tienen esas ganas de estar en los mejores mercados a nivel del mundo, no solamente por su origen exótico, sino también porque en taza va a notarse esas notas únicas propias de un archipiélago que está ubicado a casi 1000 kilómetros lejos del Ecuador continental, en la mitad del Océano Pacífico. Es increíble, rodeado de un océano de sal, donde podemos cultivar café en una roca que es no más de 5 millones de años de evolución, y eso sí es realmente único y exótico. Entonces, justamente nuestro trabajo también queremos aportar en todo esto, en toda esta mejora, y quizá nuestro trabajo ha sido justamente el empezar el año de pandemia cuando iniciamos con este proyecto, mejorando quizá inicialmente el tema de tostión, luego enfocándonos ya también en preparar el café y servirlo a todos quienes nos visitaban de manera adecuada, siguiendo parámetros, siempre capacitándonos, y creo que queremos seguir mejorando la calidad del café de las islas, queremos seguir trabajando con productores y poder llevar este café a otros espacios y dar a conocer el potencial que tiene el café de las Islas Galápagos. Yo soy Marcus. Yo soy Jocelyn. Acompáñanos a descubrir las Islas Galápagos Con una taza de café.